Hola chicos, ¿cómo están? Espero que vayan súper bien con su estudio. El día de hoy veremos lo que es el equilibrio hidrosalino. Para entender este equilibrio es importante y súper relevante comprender bien la distribución del agua corporal, que de forma general, como promedio, suele constituir el 60% de la masa del cuerpo y se divide en distintos compartimentos, como son en el extracelular y el intracelular, en proporciones de un tercio y dos tercios respectivamente. Y uno de estos compartimentos se va a volver a dividir en dos más, que va a ser el compartimento intersticial con un 75% y el plasmático con un 25%. Es importante recordar que el porcentaje de agua, es decir, este 60%, va a variar dependiendo de la edad y del sexo del individuo. La distribución de agua en cada compartimento va a estar determinada por la osmolaridad, pero sobre todo por los osmoles efectivos, que también son los que van a determinar la tonicidad de los compartimentos intracelular y el extracelular. Dentro de los osmoles efectivos, el más importante es el sodio, debido a que la glucosa y nitrógeno en sangre no muestran un efecto que desplace mucha agua entre distintos compartimentos. Ahora bien, no todo el sodio se intercambia, no todo está libre. Gran parte está unida a los proteoglicanos, que son moléculas de la matriz extraintersticial de los tejidos, sobre todo en hueso, en cartílago y también en la piel. Por esto veremos que la natremia en sangre va a estar determinada por los cambios en los solutos y en el agua corporal. Bueno, como les comentaba, el balance hidrosalino está determinado por los cambios en los solutos del cuerpo y en el agua corporal. Por esto es que si yo agrego soluto solo o líquido solo, voy a generar un cambio en la distribución de los líquidos en el organismo. No así si yo agrego una solución símil que se parezca al plasma, porque esto va a mantener la molaridad de ambos compartimentos. Para cuantificar el cambio del balance, diremos que cambios de 3 ml de agua por kilogramo de peso cambiarán la natremia tanto hacia arriba como hacia abajo, dependiendo de si es agregar o quitar, en un milimol por litro. Para mantener niveles normales de la osmolaridad, es necesario regular la ingesta, la producción y la excreción de agua, mecanismo del que se hará cargo el riñón mediante el estímulo de la ADH, cuya producción va a estar estimulada o inhibida por los estímulos que reciban los osmoreceptores, que son neuronas hipotalámicas con receptores de potencial transiente vaneloideo tipo 1 y tipo 4. Los osmoreceptores van a responder a los cambios mecánicos que se generen en las membranas de las neuronas debido a cómo está el ambiente extracelular en su tonicidad. En un ambiente hipertónico, el soma de la neurona va a tender a contraerse debido a que el agua va a salir. Esta contracción va a llevar a la estimulación de estos receptores por succión negativa, lo que gatillará una producción y liberación de ADH. Mientras que en un ambiente hipotónico, este soma va a tender a dilatarse. Por lo tanto, los receptores se activarán y se inhibirá la respuesta a ADH. Se ha logrado ver que la hiperosmolaridad estimula la sed, ya que se ha visto que en estas condiciones se genera estimulación en distintas localizaciones cerebrales. Por esto es que se llega a la conclusión de que la sed es capaz de modificar nuestros comportamientos y nuestras costumbres sociales. El mecanismo de la sed se gatillará cuando la osmolaridad se encuentre sobre 5.000 osmoles por sobre el umbral de liberación del ADH, y la sed se calmará por distintas razones, como por ejemplo el hecho del contacto del agua con la mucosa y también la conciencia de que está ingiriendo agua va a calmar un poco la sed. También la estimulación de los osmoreceptores gastrointestinales y los receptores transientes de potencial vaniloideo en los ganglios torácicos. Pero es importante saber que la sed no siempre se genera por el estado osmolar, sino que también puede estimularse por la hemorragia, por la estimulación del eje renina-angiotensina-aldosterona, por trastornos psiquiátricos y por enfermedades como la insuficiencia cardíaca o procesos terapéuticos como la diálisis.
El aumento del sodio en el líquido extracelular generará que el agua se mueva desde el líquido intracelular al extracelular, lo que expandirá el volumen extracelular generando sed y el estímulo necesario para la liberación de ADH o vasopresina. En cuanto al paso de la sal en el riñón, es importante que ésta se reabsorba en el túbulo y llegue al intersticio para la mantención del mecanismo de multiplicador contracorriente, para así poder influir en la reabsorción de agua y poder mantener un balance osmótico normal. ¿Y cómo se evita que este multiplicador contracorriente se diluya o se pierda? Para esto se dirige no todo el flujo sanguíneo hasta los sectores donde se interactúa con este multiplicador para evitar que se lave y se pierda esta función fisiológica. El ducto colector es parte importante de la mantención del equilibrio hidrosalino en el cuerpo, pero a la vez va a estar limitado por distintos factores que van a ser sobre todo proteínas de membrana vasolateral, como van a ser las proteínas de unión estrecha, las proteínas de la zona occludens y las uniones con el citoesqueleto que van a impedir el paso de agua por las uniones intercelulares. Pero aquí también tenemos que tener en cuenta el paso de cationes transcelular que va a ser generado por las claudinas. Ahora bien, aquí también tenemos otro factor que va a jugar parte en el ducto colector, que va a estar tapizado por una capa de triglicéridos y colesterol que va a funcionar como un repelente de agua. Por eso es bien importante en el texto del riñón la acción de la vasopresina. La vasopresina es un péptido que tiene varios efectos adicionales además de la regulación del balance hídrico, como son la regulación de la presión arterial y la termorregulación. Según estudios, el gen que codifica para vasopresina también lo hace para dos productos proteicos más, como son la proteína transportadora y la copeptina. La copeptina se puede utilizar, por ejemplo, para medir la actividad de ADH y su presencia en sangre. La vasopresina va a actuar al nivel de tres receptores. El receptor tipo B1, que va a tener dos subtipos, que va a tener el A en la vasculatura y el B en la hipófisis anterior. El B2 estará ubicado en el ducto colector y el B3 también estará ubicado en la hipófisis. La vasopresina no solamente será estimulada por el cambio osmótico, sino también el cambio hemodinámico, dígase por ejemplo las hemorragias, debido a que los vasoreceptores corporales logran sensar este cambio de volumen corporal y transmiten esta información hasta el hipotálamo vía noveno y décimo par. También hay otros estimulantes que generan la secreción de ADH, como son el dolor y la hipoxia. Y además, por similitud estructural, tenemos otra hormona que es capaz de actuar y ejercer efecto como la ADH, que en este caso es la oxitocina. La vasopresina actuará en estos receptores, siendo el receptor de vasopresina B2 expresado bastante en la membrana vasolateral de la célula del ducto colector. Estará acoplado a proteína GS, lo que va a estimular la proteína quinasa A, que fosforilará vesículas que tendrán en su interior acoporinas 2 y generarán su translocación a la membrana apical para que comiencen a funcionar. La mutación de este receptor llevará a una diabetes insípida nefrogénica. Y en base a su efecto de translocar las acoporinas, este va a ser el receptor que va a estar involucrado en el aumento de la reabsorción de agua. En el caso del receptor de vasopresina B1, este está expresado sobre todo en la vasculatura de la médula renal y está acoplado a la proteína GQ. Como esta proteína, la GQ, está asociada a cambios del calcio intracelular, en este caso aumento, tendremos una vasoconstricción de esta vasculatura, lo que nos llevará a una disminución del flujo sanguíneo renal. La vasopresina no solamente actúa a nivel del ducto colector con las acoporinas, sino que también tendrá efecto en otros transportadores a lo largo del túbulo renal. En este caso, el transportador NKCC
que recibe su nombre debido a que interactúa con un sodio, un potasio y dos cloruros, estará ubicado en la rama gruesa del haz ascendente de Henle. La vasopresina estimulará la actividad de este transportador. A corto plazo lo hará mediante una upregulation, aumentando la translocación del transportador hacia la membrana apical, y luego lo hará mediante el aumento de la expresión génica del transportador. Por esto diremos que la vasopresina también influirá y aumentará la reabsorción de solutos. El cotransporte de cloruro y sodio es otro transportador que verá aumentada su actividad debido a la participación del ADH. En este caso, este estará ubicado en el túbulo contorneado distal. Y la profunda razón del por qué la ADH también va a estimular la reabsorción de solutos es para que la carga de agua que llega al ducto colector sea mayor y así se genere mayor reabsorción de agua a este nivel. En este diapo podemos ver cómo las diversas mutaciones afectan la funcionalidad de los transportadores involucrados en el tubo renal, como por ejemplo el síndrome de Bartter, causada por una mutación inactivante del transportador sodio, potasio, cloruro, cloruro, generando una pérdida de sal, al igual que el síndrome de Gittelman, por su mutación inactivante en el canal, o sea, en el transportador sodio, cloruro, cloruro, y también el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1, generada por la inactivación de los canales epiteliales de sodio ENaC. También tendremos algunas mutaciones que van a aumentar la función de algunas proteínas, como por ejemplo el síndrome de Gordon, donde generaremos una retención de sal y de potasio, o también el síndrome de Liddle, que por un aumento de la función de los canales ENaC tendremos una retención de sal. La acoporina 2 se encuentra en la membrana apical del autocolector y es la encargada del transporte de agua transepitelial y es regulada por la vasopresina. La actividad de la proteína quinasa A, que es activada por el receptor V2 de la ADH, generará la fosforilación de tres rocitos de serina en el extremo carboxilo de la acoporina 2, siendo la primera fosforilación en el residuo 256, aumentando el tráfico de la vesícula, en el 269, inhibiendo la endocitosis, y en el residuo 261, desestabilizando al endosoma. Es importante que para la distribución de la acoporina hacia la membrana apical es necesaria la inhibición de la ROA ligasa AGTP, lo que llevará a la despolimerización de la actina. En cuanto a su regulación, a corto plazo se va a inhibir la ubiquitinación del extremo carboxilo de la acoporina 2, permitiendo que ésta se mantenga más tiempo en la membrana apical. Y a largo plazo tendremos esta proteína específica, la proteína de intercambio activada por AMP cíclico, que va a sensar el aumento de AMP y va a estimular la producción de acoporina 2. La desregulación de este canal va a llevar a la diabetes insípida nefrogénica, que puede ser hereditaria o adquirida, por las causas que pueden ver en la diapositiva. Y es importante que esto también se puede desregular por otros aumentos exagerados de la hormona vasopresina, como puede ser en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la cirrosis y en el síndrome de antidiuresis inapropiada. El sistema de regulación de la osmolaridad se encarga de que la célula no pase por estados de estrés osmolar, que pueden ser el estado hiperosmolar, en el que la célula va a pasar por crenación, al todo su líquido salir hacia el líquido extracelular para intentar igualar las concentraciones, o también pasar por un estrés hiposmolar, en el que la célula va a incorporar agua eh, para intentar igualar su concentración con el líquido extracelular. En estos casos, el sodio suele pasar sin mayor complejidad las membranas, pero en el caso de la barrera hematoencefálica,
Esta es impermeable al sodio, por lo tanto, lo que va a salir y va a entrar de la barrera hematoencefálica va a ser agua. La hipernatremia es un trastorno bastante común y también bastante mortal, que suele ser de causa heterogénica por una mala prescripción de hidratación. La hipernatremia es una causa de deshidratación celular y también responsable de generar muchísima sed. Cuando hay un aumento de la natremia, la forma que tendrá el cerebro de responder, debido a la composición que le mencioné anteriormente de la barrera hematoencefálica, se perderá agua del cerebro que va a pasar a la vasculatura. ¿Qué forma tiene de responder? Va a generar la activación de distintos canales para aumentar la cantidad de solutos dentro de las neuronas y así poder contrarrestar este estrés hipertónico. A largo plazo, las neuronas después van a comenzar también a generar más acumulación de solutos dentro de su soma, pero en este caso va a ser de los molitos orgánicos que ella misma va a producir. Aquí es bien importante el hecho de llevar una corrección de la natremia pausada y en buenos términos, debido a que una corrección muy rápida y muy brusca de la natremia puede llevar a un edema cerebral. Una de las causas más comunes de hipernatremia es la diabetes insípida, que se va a dar por una disminución del ADH o una disminución de la respuesta a esta. Por tanto, hablaremos de diabetes insípida central, en la que habrá una destrucción autoinmune, lesión o mutación en el gen de la vasopresina. Esto llevará a la ausencia de vasopresina. En cambio, en la nefrogénica tendremos la respuesta a ADH disminuida. Tendremos mutaciones en los receptores tipo 2 o también mutaciones en el gen de la acapoína. La hiponatremia se da por una disminución de los niveles de sodio en sangre, generalmente dado por aumento del agua más que por una disminución del sodio, y tendrá diversas manifestaciones semiológicas dependiendo de la gravedad del trastorno. En trastornos leves nos encontraremos con alteración de la conciencia y de la memoria. En trastornos severos veremos cefalea y náusea, y en trastornos graves veremos convulsiones. Es bien importante la identificación de estos trastornos en los pacientes de edad extrema, como los niños y los ancianos, debido a que son los pacientes de mayor riesgo en estos trastornos. La hiponatremia verdadera, también llamada hiponatremia hipotónica, será clasificada según la volemia que tenga el paciente. En los pacientes con hipovolemia los veremos deshidratados y por lo general será causada por diarrea o por emesis. Los pacientes euvolémicos no tienen un trastorno grosero a la vista del volumen del organismo y suele ser causado por el síndrome de antidiuresis inapropiada. Y en el caso de los pacientes hipervolémicos, los veremos con síndrome de hematosos, causados por lo general por insuficiencia cardíaca congestiva, por síndrome nefrótico y por otras patologías. La respuesta cerebral a la hiponatremia es la liberación rápida y efectiva de solutos desde las neuronas para evitar que éstas se hinchen y sufran daño celular. Ahora bien, también es importante tener ojo con la corrección de estos trastornos, debido a que una corrección rápida y brusca nos puede llevar a un síndrome de desmilinización osmótica. En el síndrome de antidiuresis inapropiada veremos una secreción no osmótica de ADH que llevará, como se menciona en la diapositiva, a una retención de agua por una reabsorción excesiva en los ductos colectores. Tendremos una expansión del volumen extracelular, pero los mecanismos de secreción y eliminación en el riñón están normales, por lo que igual tendremos una excreción urinaria de sodio, lo que nos llevará a tener un volumen extracelular normal, teniendo la clasificación de esta hiponatremia que será euvolémica. Hay cuatro tipos distintos de síndrome de antidiuresis, que puede ser el tipo 1, causado por un aumento de el nivel hipotalámico de ADH, un aumento de la liberación. Tendremos el tipo 2, que es por producción ectópica de ADH, que suele ser, por ejemplo, en algunos tumores, en cáncer de pulmón.
Tendríamos el tipo 3, que es una potenciación del ADH por fármacos. Y por último el tipo 4, al tener una mutación activante del gen de la vasopresina. Eh, Aquí como se ve a la derecha están diversas causas del síndrome de antidiuresis inapropiada, para que vean y vean cuáles son las causas que corresponden con cada tipo. Pero es bien importante que para el manejo de esta patología no se utilicen soluciones isotónicas, debido a que el organismo, en caso de administrar esta solución, se va a quedar con el agua y va a botar el soluto, profundizando el daño que se está generando con la enfermedad. Ahora bien, la reducción de la natremia que se genera con el síndrome de antidiuresis inapropiada no es infinita, tiene un fin, debido a que el organismo genera una adaptación a la secreción excesiva de ADH, debido a que el aumento de la OCA 2 llevará en algún momento al desacoplo de la producción de ADP cíclico, lo que llevará a que el efecto de la ADH sobre su receptor no tenga realmente una significancia a nivel de vías celulares y no se genere respuesta, teniendo una resistencia a vasopresina. Como mencioné anteriormente, las neuronas son capaces de producir osmolitos que en el caso de la hiponatremia serán transferidos a los astrocitos para que estos reciban el estrés osmótico en vez de las neuronas. Este es un mecanismo que con el paso del tiempo suele volver a sus condiciones normales. Los astrocitos comienzan a perder osmolitos, pero si corregimos muy rápido, generaremos que el astrocito quede hipertónico en comparación a el líquido vascular, lo que expondrá a estos astrocitos a un estrés hipertónico, que es básicamente la patología de cómo se genera la desmielinización osmótica. Es sumamente relevante el que nosotros conozcamos las manifestaciones de estos trastornos para así algún día ser capaces de identificarlos en la clínica, como por ejemplo las manifestaciones del síndrome de desmielinización son las convulsiones, la alteración del comportamiento y trastornos del movimiento, mientras que la hiponatremia prolongada generará hipogonadismo, pérdida de grasa, cardiomiopatía y sarcopenia muscular, además de la osteoporosis, que va a estar también originado en el hecho de que gran parte del sodio se va a almacenar en los proteoglicanos de los tejidos de hueso, cartílago y piel. Y específicamente para la osteoporosis es importante la alteración de la cantidad de sodio en el hueso, lo que llevará también a que el hueso sea más frágil. Espero que ojalá esta cápsula haya sido de ayuda. Quiero recalcar que ojalá no se queden solamente con lo que está aquí, que hagan complementación con la clase y también con la bibliografía obligatoria predispuesta en la programación del ramo. Así que les deseo muchísima suerte, espero que les vaya súper bien en la prueba y ya estaremos hablando con la delegada para la siguiente que se viene. Adiós.